John Wayne Gacy, el payaso asesino. Este hombre se fotografió con la primera dama de los Estados Unidos mientras tenía 27 cadáveres pudriéndose bajo el suelo de su sala. Se vestía de payaso, cenaba con su familia y era un pilar de la comunidad. Pero mientras todos lo llamaban buen vecino, el calor de su casa esparcía el olor de sus víctimas por toda la calle. The killing for him is very arousing. They're victims of a power-hungry sadist that can't get enough. He is obsessed, and there's times when he actually is killing two individuals on the same night. A plot of a Hollywood horror film? This is a terrifying true story. He actually had something that most killers don't. ¿Cómo pudo un asesino serial esconder un cementerio entero en su sótano durante años sin que nadie sospechara nada? Durante los siguientes 3 años, este mismo misterio se repite una y otra vez en las calles de Chicago. Jóvenes desaparecen sin dejar rastro. Chicago, Illinois. Norwood Park is a quaint neighborhood, just a short drive from O'Hare International Airport. Los casos reportados a la policía permanecen sin resolver, acumulando polvo en las estanterías de las comisarías. Estamos en la década de los 70, un periodo de la historia donde el autostop era todavía una práctica extremadamente popular. No era inusual que las personas viajaran largas distancias o pasaran periodos de tiempo sin que nadie supiera con precisión dónde estaban. Por eso, resultaba casi imposible determinar dónde o cuándo alguien se desvanecía si ni siquiera se sabía con exactitud dónde se suponía que debía estar en ese momento. Parents suspect something terrible has happened. Johnny's father comes across his son's car only a few blocks away from his home, and the key is still inside. Johnny loves his car. He'd been saving up to race it. He'd never leave it that way. Chicago Precinct 14. The local police receive an urgent call from Mr. Bukovic. He frantically alerts them to his son's disappearance. Para un depredador que acecha presas humanas, el Chicago de los 70 era el coto de caza perfecto. Calle tras calle, se encontraban muchachos dispuestos a subir al vehículo de casi cualquier extraño que les ofreciera algo de droga para pasar el rato. Generalmente, estos depredadores tienen una preferencia por cierto tipo de víctima. Buscan a los más vulnerables, aquellos que no serán buscados rápidamente por las autoridades. Por eso eligen objetivos de alto riesgo, como jóvenes involucrados en la prostitución o vagabundos que vagan de un lugar a otro buscando un empleo y que no pertenecen a la zona. Son individuos extremadamente vulnerables, personas que, al desaparecer, no activan alarmas inmediatas, nadie los busca. This same mystery plays out again and again in Chicago. Young men keep going missing. The ones reported to police remain unsolved. This is the 1970s. This is a period of time when hitchhiking was still very popular. It wasn't unusual for people to travel distances, to go periods of time without actually identifying where they were. So it's hard to go back and determine where someone goes missing if you're not sure precisely where they should have been. For a predator that stalks human prey, 70s Chicago is the perfect hunting ground. Street after street of young boys willing to ride with nearly anyone who offers to get them high. Generally, there's a preference for a certain type of... Entonces, 3 años después de que Johnny Bukovic se desvaneciera, Jeffrey Rignall, de 26 años, entra desesperado en otro recinto policial de Chicago. Hay un tipo que intenta matarme y creo que casi lo logra. Está claramente traumatizado, con el rostro cubierto de hematomas. Los detectives, acostumbrados a lo peor, escuchan su relato. Necesito saber dónde estuviste.
Estaba saliendo de Williams. Había un tipo en un sedán negro. Rignall relata su escalofriante historia. 2 días antes, mientras caminaba hacia su casa, notó que un gran auto negro lo seguía de cerca. El conductor, con una actitud aparentemente amistosa, lo invitó a subir para compartir un cigarrillo de marihuana. El hombre parecía alguien en quien se podía confiar. Un tipo común. Rignall no dudó y subió al vehículo. Cuando analizamos a los delincuentes seriales y cómo seleccionan a sus víctimas, vemos que son expertos leyendo a las personas, saben detectar la necesidad. Si el objetivo busca drogas, el depredador se convierte en el proveedor. El objetivo es desarmar a la víctima emocionalmente y llevarla a un lugar solitario donde sea totalmente vulnerable. Pero tan pronto como el auto se puso en marcha, el hombre atacó. Presionó un trapo sobre la nariz y la boca de Jeffrey. El trapo estaba empapado en un líquido de olor dulce, probablemente cloroformo. Rignall perdió y recuperó la conciencia varias veces durante el trayecto. Recordaba haber visto brevemente las luces de la autopista y algunas señales de tránsito. Pero cada vez que despertaba, el secuestrador volvía a presionarle el trapo y todo se volvía negro nuevamente. Lo peor estaba por suceder. Cuando recuperó el sentido por completo, se encontraba dentro de la casa del depredador. Había sido desnudado por completo. Sus manos estaban bloqueadas en una especie de dispositivo de tortura, y el hombre del auto se cernía sobre él con una mirada que no olvidaría jamás. Su rostro, antes amable e inocente, ahora se retorcía en una sonrisa maníaca y obscena. El hombre dio un paso adelante, recogió un objeto corto y romo del suelo y comenzó el ataque. Durante horas y horas, Jeffrey fue violado, azotado y golpeado a manos de este sádico brutal. «Creo que tienes que matarme», pensó en medio del dolor. Una y otra vez el asaltante usaba el cloroformo para dejarlo inconsciente, y cada vez que despertaba, la pesadilla comenzaba de nuevo. Luego, tras incontables horas de agonía, en un momento extraño e inexplicable de misericordia, el monstruo abandonó a Rignall en un parque. Estaba vivo, pero inconsciente. Baleado, golpeado y totalmente desorientado, el joven fue directo a la policía. Los detectives creyeron su historia, pero sin un nombre, una dirección o una descripción sólida de su captor, no había mucho que pudieran hacer. «Es un hombre blanco con bigote», era todo lo que podía decir. El único detalle distintivo que recordaba era el vehículo, un Oldsmobile negro. También mencionó haber visto una señal de salida de la autopista en sus momentos de semiconciencia. Para los investigadores, estas pistas eran insignificantes, no eran suficientes para abrir una investigación formal. Sabían que se enfrentaban a un crimen grave, pero no tenían una identidad, no tenían nada con qué trabajar. Enojado y frustrado ante la inacción policial, Jeffrey Rignall decidió tomar el asunto en sus propias manos. Lanzó su propia investigación privada. Decidió que montaría una vigilancia en la rampa de salida que recordaba de su experiencia traumática. Era una apuesta casi imposible. Miles de autos pasan por esa concurrida autopista cada día. ¿Cuáles eran las probabilidades de ver el mismo vehículo exacto? Eran ínfimas. Por eso los detectives ni siquiera consideraron ese enfoque. Pero para Rignall era el único camino. Semanas se convirtieron en meses de espera paciente. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, lo vio. El Oldsmobile negro se dirigía hacia el noroeste, hacia los suburbios. No podía creerlo. Era definitivamente el mismo auto. La persecución había comenzado. Rignall logró lo que muchas agencias de ley no pueden financiar por falta de personal. Realizó una vigilancia constante hasta que identificó el vehículo. Lo siguió discretamente hasta el vecindario de Norwood Park. Cuando el auto se detuvo frente al número 8213 de Somerdale Avenue, Rignall supo que había encontrado el lugar donde fue torturado. Con el número de placa y la dirección residencial, fue directo a la policía. Se despierta varias veces durante el viaje. Brevemente, atrapando destellos de farolas en la autopista. Y signos. Luego el secuestrador vuelve a poner el trapo sobre su boca. Y todo se vuelve negro. Y lo peor está por venir. Cuando recupera la conciencia, se encuentra dentro de la casa del depredador.
Ha sido desnudado. Sus manos están encerradas en algún tipo de restricción de tortura, y el hombre del auto se cierne sobre luminosamente su rostro, tan amigable e inocente antes. Ahora se convierte en una sonrisa obscena maníaca. Lentamente da un paso adelante. Coge un objeto corto y contundente del suelo y ataca. Creo que necesita sonreír. Durante horas y horas lo violaron, azotado y golpeado. Todo en las manos del sádico brutal. Una y otra vez, el agresor usa cloroformo para noquearlo. Y cada vez que se despierta la pesadilla comienza de nuevo. Luego, después de innumerables horas de dolor, en un momento raro e inexplicable de misericordia, el monstruo sádico tira a Rignall en un parque vivo, pero inconsciente, maltratado y desorientado. El joven torturado va directamente a la policía. ¿Puedes decirme la definición? Él es un chico blanco. Es un chico blanco. Los detectives creen. La aterradora historia de Jeffrey Rignall. Así que, señor, ahora mismo todo lo que sé es que era un hombre con un bigote, sí, pero sin nombre, una dirección o una descripción sólida de su secuestrador. Hay muy poco que puedan de eco. El único detalle que Rignall recuerda el coche. Un viejo automóvil negro. También recuerda haber visto una señal de salida en la autopista mientras entraba y salía de la conciencia. Las pistas son insignificantes para los detectives. No es suficiente información para abrir una investigación. Los investigadores saben que están ante un delito grave, un crimen de agresión, de una forma u otra, pero no tienen ninguna buena pista. No tienen una identidad de quién es este. En realidad es de hecho. No tienen nada que trabajar con. Enojado y frustrado, él lleva el asunto a sus propias manos y lanza su propia investigación. Él decide ir a un dueto, vigilancia a la salida, rampa que recuerda de su experiencia de pesadilla. Es una posibilidad larga. Miles de coches recorren esta transitada autopista todos los días. Pero si puede ver ese coche, podría ser capaz de traer al atacante depravado a la justicia. Las probabilidades de que puedas sentarte en un lugar no sabiendo nada sobre el patrón del depredador y ver el mismo coche. Tú eras el que fue utilizado en tu crimen. Probabilidad bastante delgada. Por eso en su mayor parte, los detectives probablemente ni siquiera tomarían aquí. Rignall decide que este es el único enfoque que puedo. Solo sé una cosa sobre este tipo con seguridad. Sé dónde me arrebató. Pero parece una aguja en un pajar. Las semanas se convierten en meses y no hay rastro del viejo móvil negro. Pero justo cuando Rignall está a punto de rendirse, él lo ve. Se dirige al noroeste hacia los suburbios. Él apenas puede creerlo. Definitivamente es el mismo coche. Y la persecución está en marcha. Tienes que dar a Rignall mucho crédito, porque pudo de todo, algo que la mayoría de las agencias ni siquiera pueden. Él pasó un periodo de meses mirando la escena, una vigilancia básicamente, y en realidad identificó el auto del que fue tomado. Rignall sigue discretamente el coche, en el barrio de Norwood Park. Mientras se detiene afuera, 8213 Avenida Summersdale. Tiene confianza. Ha encontrado el lugar donde fue atacado y torturado. Armado con un número de placa de licencia y una dirección residencial, va directo a la policía. Identifican al hombre detrás de su. Fue entonces cuando pusieron nombre al monstruo, John Wayne Gacy. Gacy era una figura pública respetada, un hombre de negocios de Chicago que vivía en un bonito vecindario suburbano con su esposa y 2 hijastras. Tenía reputación, estaba involucrado en los negocios locales y todos lo conocían como un buen vecino. Era políticamente activo, sirviendo como capitán de distrito. Lo aterrador de casos como este es que Gacy, al igual que otros depredadores, no se ocultaba en las sombras. Estaba muy cómodo a plena luz del día.
se había establecido de una manera que lo ponía más allá de cualquier sospecha inicial. Incluso se había fotografiado con la primera dama Rosalind Carter. Ese era su escudo, esconderse a plena vista de todos. Y eso no era todo. En su tiempo libre, Gacy pulía su imagen pública como miembro del Jolly Joker Clown Club. Para él era simplemente otra forma de ser el tipo que le cae bien a todo el mundo. ¿A quién no le gusta un payaso? Ese disfraz le permitía actuar de una manera en la que normalmente no podría hacerlo cuando no llevaba el traje. Se maquillaba, se ponía su traje y se convertía en Pogo el payaso. Actuaba para niños en fiestas de cumpleaños y en hospitales locales. Era solo otra pieza de esa persona pública que hacía que la gente pensara que era un gran tipo, un vecino ejemplar que incluso entretenía a los niños enfermos. 3 años antes, cuando Johnny Butkovich desapareció, la policía habló brevemente con Gacy. En aquel entonces, debido a su reputación y al hecho de que nadie podía conectarlo directamente con la desaparición, lo descartaron rápidamente. Pero ahora, Jeffrey Rignall tenía pruebas. Rignall había visto el lado oscuro de Gacy, pero sin un testigo que corroborara su historia, el único cargo que la policía pudo presentar fue el de agresión. The Jolly Joker Clown Club. For Gacy, this is just simply another way of being like the guy everybody likes. I mean, how could you not like a clown? Le permitiría esencialmente: vístete con pintura facial y sabes actuar de una manera que probablemente no actuaría normalmente cuando no está disfrazado. Hola niños, soy Pogo el payaso. Gacy crea su propio disfraz y toma el nombre de Pogo el payaso Hey Kids, actuando para niños en fiestas de cumpleaños y hospitales locales. Es solo otra pieza de esta persona pública que mantiene a la gente pensando que es solo tu gran chico promedio en la ciudad, en el barrio, muy útil y mira, incluso entretiene a los niños. No puedo esperar para compartir algunos gags de cumpleaños con tú. 3 años antes, cuando Johnny Butkovich, de 18 años, desapareció, la policía habló brevemente con Gacy en ese momento, debido a su reputación positiva en la comunidad y el hecho de que nadie pudo conectarlo directamente con la desaparición del niño. Rápidamente lo descartaron como sospechoso. Ahora hay alguien que tiene evidencia. Rignall ya ha visto el lado oscuro de Gacy, pero sin un testigo que lo corrobore. El único cargo que la policía puede presentar es batería. Es una ofensa menor con una multa de solo $100 y sin tiempo en la cárcel. Entonces, ¿por qué estás haciendo preguntas sobre levantarse? Es furioso. Recuerda que han pasado meses entre el punto del ataque y el punto del arresto. La oportunidad de volver y recolectar evidencia física que corrobore la versión de la historia de Rignall, la versión de la historia de Gacy. Ahora ha desaparecido, lo que han pasado tantos meses. Por eso que este es un caso difícil de realmente, porque tienes un 1 a 1. O palabra de una persona contra alguien más, y probablemente poca o ni evidencia forense para corroborar un lado u otro. Gacy finalmente arrestado por esta batería. Pero muy común a otros tipos de crímenes, no significa que vaya a permanecer bajo custodia. De hecho, esto no es inusual fuera de custodia, esperando juicio. Y eso es exactamente lo que pasa con Gacy. De hecho, está fuera de custodia por un largo periodo, esperando ir a juicio en el caso Rignall. Era una falta menor, con una multa de apenas $100 y sin tiempo de cárcel. Rignall estaba furioso. Habían pasado meses desde el ataque y la oportunidad de recolectar evidencia física que corroborara su versión se había perdido. Era la palabra de un hombre contra la de otro. Gacy fue arrestado por esa agresión, pero como ocurre en muchos casos, quedó en libertad a la espera del juicio. Estuvo libre durante mucho tiempo, mientras el caso de Rignall esperaba en los tribunales. Con su bofetada de realidad y su juicio por falta menor pendiente, Gacy cayó rápidamente fuera del radar de la policía. En su vida privada podía ser un desviado, pero en público seguía siendo visto como un pilar de la comunidad. Para la policía, el servicio comunitario de John Wayne Gacy lo convertía en un héroe cívico. Por otro lado, su acusador, Jeffrey Rignall, admitió abiertamente ante los oficiales que era bisexual.
En el Chicago de finales de los 70, esta era una confesión peligrosa que etiquetaba a Rignall como un desviado sexual ante los ojos de muchos. Mientras tanto, cada pocas semanas, la policía recibía otra llamada de los padres del joven Johnny Butkovich, el chico que trabajó para Gacy y desapareció misteriosamente 3 años antes tras su discusión salarial. Johnny no estaba solo. El número de adolescentes desaparecidos en Chicago seguía creciendo, llegando a 19 jóvenes desvanecidos. La mayoría ni siquiera eran reportados a la policía. Los que sí, eran rápidamente descartados como fugitivos. Detectives siempre están buscando una forma de evidencia en todo lo que deco. A veces esa evidencia solo comportamiento. Es solo lo que alguien dice, y cómo lo dicen las cosas que eligieron decir. Las cosas que podrían haber eligieron no decir expresiones. Estas son las cosas que son importantes para los de Kosinski. Puede decir que no está sacando más de Gacy en este momento. Le pide al contratista que venga a la estación y haga una declaración formal más tarde esa noche. Bien, de mala gana, Gacy acepta. Los antecedentes penales de Gacy hace su posible participación en la desaparición de Robert Paz. Muy perturbador. Pero también le da al teniente Kaczynski esperanza. El contratista puede ser un depredador sexual, pero no hay evidencia de que sea un asesino. Robert todavía puede estar vivo, pero el reloj corre. Kosinski necesita una orden de registro, ahora. El problema con muchos de estos casos, tratando de desarrollar suficiente causa para escribir una orden de registro, para que realmente pueda encontrar la evidencia para hacer el caso. Y si está parado en el exterior, no tiene mucha información para comenzar. Es difícil de que este delincuente no va a parar. Y su preocupación como investigador es, ¿qué puedo ahora para identificar a este tipo y detenerlo? El teniente Kaczynski contacta con el fiscal del estado. Él es corto en evidencia física, pero los antecedentes penales de Gacy y el testimonio que dice Robert fue a hablar con el contratista condenado justo antes de desaparecer, es suficiente para asegurar la orden judicial que necesita. Oye amigos, más tarde ese día, cuando Gacy finalmente aparece para hacer una declaración formal, su comportamiento es tranquilo y confiado. No tiene idea de que está entrando en una trampa, se ve a sí mismo como infalible. No hay forma de que la policía vaya a atraparme. Soy solo tan bueno. Esa es la forma en que se mira muchas veces. Esa es la ruina para individuos como este Kosinski. Le sirve la orden y solicita las llaves de la casa y vehículos de Gacy. No puedes de todo. Esta reacción volátil de Gacy dice todo lo que no puedes tener mis llaves. Conozco a tu jefe, tendré tus trabajos para esto. Obviamente hay algo que no quiere que vean. No tienes idea de con quién estás tratando con. Gacy es claramente un muy inteligente, hombre astuto, pero incluso hay algo más perturbador al respecto. Hay una sensación aquí de que Gacy piensa que tiene más experiencia en esto que las personas que lo están investigando, y actúa de esa manera. Es muy audaz, está dejando cosas, es muy descarado, no está cubriendo todas sus huellas. Hay una sensación de que está muy cómodo haciendo lo que está haciendo. Con Gacy en la estación, el teniente Kaczynski se dirige a la casa del contratista. Su corazón es racing. Han pasado casi 2 días desde que Robert Pease, de 15 años, desapareció. Atrapado por un vil depredador como Gacy, sería ingenuo pensar que Robert está ileso. Pero Kosinski alabado sea todavía vivo. Pisando dentro, Kaczynski y los otros detectives se extienden, yendo de habitación en habitación, buscan cada centímetro de la casa de Gacy. Detectives siempre están tratando de conectar esas piezas de evidencia que conectan a tu víctima, a tu sospechoso, especialmente si el sospechoso ha negado tener contacto extendido con la víctima. Tal vez incluso negó conociendo a la víctima. Estoy buscando algo que traiciona la mente, que puede ser una propiedad personal de la víctima. Podría ser sus joyas, podría ser ropa de la víctima, podría ser algo así, que conecta a las víctimas con sospechosos. Encuentran videos pornográficos gay, revistas y juguetes sexuales. Un juego de esposas niqueladas. Y algo mucho más perturbador. Un 2x4 con restricciones humanas en cualquiera de los extremos. Es un dispositivo. Alguien como Gacy podría usarlo para tortura sexual. Pero eso no es todo lo que encuentran.
En la basura de la cocina hay un arrollar recibo de Nissan Farmacia, donde Robert Paz trabajaba Gacy. También tiene un surtido sospechoso de efectos personales, que claramente no son suyos. Un anillo de clase con las iniciales JAS. Ropa interior que es demasiado pequeña para caber en un hombre de su tamaño. Y un abrigo con capucha azul, similar a uno Robert Paz usó la noche desapareció. Luego, mientras sacaba artículos de un armario, Kosansek ve algo inesperado, una trampilla que conduce debajo de la casa. Extendiéndose, desliza su mano debajo de la puerta y lentamente comienza a levantarla. Robert podría estar atrapado debajo o peor. ¿Es esto un gateo espacio o una tumba mortal? El aire dentro de la mazmorra húmeda como el área es espesa con un olor a humedad. Pero la suciedad parece imperturbable. Y no hay rastro del joven. Eliminando la evidencia que han recopilado, Kaczynski y su equipo abandonan la casa de Gacy. Lo que ha encontrado tan lejos es escalofriante. Pero antes de que pueda hacer un arresto, todavía necesita pruebas sólidas. Robert Paz estaba en la casa de Gacy. Quiere vigilar de cerca al depredador. Le ordena a su equipo que siga a Gacy donde quiera que vaya, día y noche. Lo que es interesante aquí es si sabes que tu sospechoso te está provocando de alguna manera. Piensa que es más inteligente que tú. Entonces esta vigilancia, él sabiendo que lo estás mirando, puede jugar a tu favor, porque él puede querer de algo en respuesta a tu vigilancia. ¿Puedo hablar con Keral, por favor? Kosansek investiga un poco más sobre el pasado de Gacy. Todavía tengo preguntas. Quiero preguntarte sobre tu ex marido. Tienes unos minutos para hablar con él. Se pone en contacto con la ex esposa de Gacy, Keral. Ella tiene algunas cosas muy interesantes que decir sobre su ex marido. Mientras estaban casados, Gacy a menudo salía sin explicación. Y cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse, dejó de ocultar sus apetitos sexuales, incluso diciéndole el tipo de hombres jóvenes que prefería. Keral había visto cambios de humor salvajes, actos de violencia en el curso de su matrimonio, pero cuando descubrió que tenía un apetito sexual que no era consciente de, eso cambió todo. Si estos casos estaban vinculados de alguna manera, no había forma de saberlo. Sin testigos, era casi imposible para los detectives, repartidos en múltiples recintos y jurisdicciones, establecer una conexión. Era un verdadero perjuicio para la ley, porque muchos casos estaban vinculados, pero no había capacidad para unirlos porque las agencias individuales no conocían los otros casos. Recuerden que estamos en los años 70. Es la era previa a Internet, previa a que las computadoras pudieran realizar las bases de datos que hacemos hoy. Es anterior a la tecnología de ADN y otras técnicas forenses, anterior a las redes sociales. Hoy tu teléfono inteligente puede identificar dónde estás, pero en ese entonces no había nada de eso. Al mirar ese momento de la historia, alguien podía desaparecer y dejar poco o ningún rastro que ayudara a los investigadores a resolver el caso. Entonces ocurrió un avance que finalmente podría resolver estas misteriosas desapariciones. Mi hijo ha desaparecido. 9 meses después del brutal secuestro de Rignall, el oficial Ron Adams de Des Plaines, Illinois, tomó la declaración de una madre muy asustada llamada Elizabeth Piest. Ella dijo que su hijo de 15 años, Robert, había desaparecido. A diferencia de los casos anteriores, Robert era un niño modelo sin motivos para huir. Robert Piest era inusual, era diferente a los otros jóvenes desaparecidos. Era alguien muy conectado con su familia, cercano a sus padres, quienes sabían siempre cuándo esperar verlo. Cuando desapareció por un corto periodo de tiempo, se alarmaron de inmediato. Robert desapareció la noche del cumpleaños de su madre, lo cual era extremadamente extraño en él. Tenían una relación cercana y no esperaban ese comportamiento. Por esa razón, los detectives se tomaron esto muy en serio. Esa misma tarde la señora Piest esperaba para llevar a Robert a casa desde su trabajo en una farmacia local, cuando él le pidió esperar un poco más. Tengo que reunirme con él. Me pagará el doble que el trabajo en la farmacia. Es muy buen dinero, mamá. Dame 2 minutos.
Dijo que tenía una pista para un nuevo trabajo de verano y corrió a hablar con el potencial empleador. El joven Robert nunca regresó. Era la peor pesadilla de un padre, y su madre no tenía idea de cuán real y aterradora era esa pesadilla. El jefe de su hijo en la farmacia mencionó el nombre del hombre que Robert fue a ver. Tuve a un tipo aquí antes. Me habló sobre unas estanterías. Es un contratista llamado John Gacy. Esa noche en el recinto, la policía tomó la historia de la señora Piest con total seriedad. El teniente Joe Kosenchak era el jefe de detectives en el departamento de policía de Des Plaines, y este caso le tocaba de cerca porque él también tenía un hijo adolescente que asistía a la misma escuela que Robert Piest. No era difícil para él imaginar por lo que estaba pasando la señora Piest. Era como si estuviera buscando a su propio hijo. Y descubrieron que Gacy fue la última persona en ver a Robbie. Usando el nombre John Gacy y un número de teléfono suministrado por el jefe del chico, Kosenchak contactó al cuartel de la policía de Chicago para ver si este misterioso contratista tenía condenas previas. Lo que encontró fue muy perturbador. Cavando en los registros de múltiples recintos, descubrió que John Wayne Gacy tenía un historial criminal grave que involucraba a hombres jóvenes y niños. Sabemos que los delincuentes, especialmente los seriales, tienden a buscar un tipo de víctima particular. Tengo todo esto completamente bajo control. Vamos. Hay una relación de gato, aquí parece entre Gacy y los detectives, a los que invita a entrar en su casa. Como si dijera, oye, no puedes hacer un caso para evitar la detección. Soy lo suficientemente inteligente, bueno para poder engañarlos. Que puedo de todo. Para usted, le agradecemos que nos dé un momento de su tiempo. Señor Gacy, solo tenga un par de preguntas a hacerle esperando, que pueda ayudarnos. Siempre estoy tratando de desarrollar una causa. La próxima orden de registro. El problema es que ahora mismo, para Deto, no tengo suficiente orden de registro. Si vas a invitarme. Bien. Entonces confía en buscar las piezas. Voy a encontrar una manera. Tener la causa probable. Para Deto, una búsqueda del negocio, por cierto. Oh, es bueno. El negocio está. Tengo unos 15 empleados. En este ocupa mucho de mi tiempo, aunque me mantiene alejado de mi pasión. Mientras los hombres hablan, el tema rápidamente se convierte en el amor de Gacy por los payasos. Soy un payaso profesional los fines de semana, para organizaciones de negocio. El payaso entonces. Fuera de la nada, Gacy dice algo que muestra lo poco que teme la ley. Oh, sí, detective, te digo que los payasos están donde está. Un payaso puede escapar con asesinato. Mientras un oficial lo mantiene hablando, otro se aleja para usar el baño. Y justo cuando tira de la cadena, las rejillas de ventilación de la calefacción de repente se activan. Un olor pútrido extrañamente dulce se filtra en la habitación. No se puede negar ese olor. Y viene de debajo de la casa. Huele a morgue. Si soy el investigador, hay un hueso aquí, hay un momento, momento que es horrible, y ese es cuando realmente hueles muerte, saliendo del calentador debajo de la casa. La muerte tiene un olor particular y lo aprendes bastante rápido como investigador. Incluso si no has trabajado. Caso en el que alguien ha estado muerto si usted por un periodo de una autopsia o ir a un investigador, vas a oler eso. Y aun se lo oliste un décimo, nunca lo olvidas. La muerte tiene un olor muy particular y prácticamente nada más puede explicar ese olor. Estás bromeando, es todo lo que el teniente Kaczynski necesita. Antecedentes penales de Gacy involucrando a Young Boys. El recibo con foto, que coincide en Nissan Pharmacy. Y el olor mortal que viene de debajo de su casa. Es suficiente prueba para obtener una segunda orden de registro. Mientras tanto, como si Gacy supiera que se están acercando, su comportamiento se vuelve cada vez más errático. Conduce imprudentemente. Y de repente se sale de la carretera. Camina hacia un extraño total y desliza una bolsa de drogas en su bolsillo trasero. Justo enfrente de la policía. Él es un individuo que tiene una opinión muy alta de sí mismo. Creo que es muy narcisista. Soy intocable. Su madre estaba muy preocupada y llegó hasta la comisaría denunciando el hecho. Según la mujer, su hijo solía buscar empleos esporádicos para ayudar en casa, y la última vez que lo vio
le comentó que se dirigía a una entrevista de trabajo con un sujeto de apellido Gacy. El teniente Kosenczak, del departamento de policía de Des Plaines, revisó algunos documentos que el muchacho había dejado en casa. Entre ellos, encontró la dirección y el número telefónico del hombre que había hecho la oferta laboral, el contratista John Wayne Gacy Jr. Kosenczak decidió llamarlo por teléfono para preguntar si Robert había asistido a la cita. Gacy respondió la llamada, pero negó haber visto al muchacho. Cuando el teniente le solicitó que se presentara a declarar, pues el chico se encontraba extraviado, Gacy se excusó diciendo que no podía presentarse en ese momento, pero que podría ir al departamento de policía al día siguiente. Kosenczak quedó pensativo. Decidió revisar los antecedentes del sujeto y descubrió que Gacy había sido condenado en 1968 por abuso sexual contra varios menores de edad. Todo ello le daba mala espina, pero decidió esperar a que Gacy apareciera voluntariamente. Cuando ves que un sexo y un rango de edad específicos son el objetivo, eso realmente hace que se erice la piel. Su ficha policial mostraba el caso reciente de Jeffrey Rignall, pero había más. 10 años antes, Gacy fue condenado en Iowa por sodomizar a un niño de 15 años, la misma edad que Robert Piest. Cumplió solo 18 meses de una sentencia de 10 años de prisión. Claramente mudarse a otro estado y construir una reputación de ciudadano ejemplar no frenó sus apetitos desviados. Gacy tenía una definición muy clara de lo que era legal y lo que no, pero no le importaba. Simplemente elegía hacer el mal sin considerar las consecuencias, porque eso era lo que lo hacía sentir bien. El detective Kosenczak sabía que el chico estaba en grave peligro y que cada segundo contaba. No es un cliché decir que las primeras 48 horas de una investigación son críticas porque se trata de la evidencia disponible. En algún momento la evidencia se deteriora si es biológica, o el sospechoso tiene la oportunidad de deshacerse de ella. Por eso querían trabajar rápido, no solo para descubrir quién lo hizo, sino para preservar la evidencia que señalara al culpable. Kosenczak y otro oficial se dirigieron a la casa de Gacy en Somerdale Avenue. Querían cuestionar al sospechoso cara a cara, rezando por encontrar a Robert ileso dentro de la casa. Cuando Gacy abrió la puerta, no había rastro de nadie más. El contratista negó haber conocido a Robert Piest. Dijo que su tío acababa de morir y que no tenía tiempo para hablar de niños desaparecidos que nunca conoció. Gacy quería que se fueran para poder hablar con su madre en duelo. El teniente Kosenczak sospechaba que esta historia era pura distracción. Sabía que Gacy ocultaba algo. Los detectives siempre buscan evidencia en el comportamiento, en lo que alguien dice y cómo lo dice. Kosenczak pidió al contratista ir a la estación para dar una declaración formal más tarde esa noche, y Gacy aceptó a regañadientes. El historial de Gacy hacía que su posible implicación fuera muy inquietante, pero también le daba esperanza a Kosenczak. El contratista podía ser un depredador sexual, pero no había pruebas de que fuera un asesino. Robert podía estar vivo, pero el reloj seguía corriendo. Kosenczak necesitaba una orden de registro. El problema en estos casos es desarrollar suficiente causa probable para escribir la orden y encontrar la evidencia necesaria. Kosenczak contactó al fiscal del estado. Aunque le faltaba evidencia física, el historial criminal de Gacy y el testimonio de los testigos que situaban a Robert hablando con él justo antes de desaparecer fue suficiente para asegurar la orden. Más tarde ese mismo día, cuando Gacy finalmente se presentó para prestar su declaración formal, su comportamiento era de una calma y confianza absoluta. No tenía ni la más mínima idea de que estaba caminando directo hacia una trampa. Se veía a sí mismo como alguien infalible. En su mente no había forma de que la policía pudiera atraparlo. Se creía simplemente demasiado bueno. Esa misma arrogancia suele ser la perdición de individuos como él. Kosenczak le entregó la orden de registro y le exigió las llaves de su casa y de sus vehículos. La reacción volátil de Gacy lo dijo todo. No pueden hacer esto. No tendrán mis llaves. Conozco a su jefe y haré que los despidan por esto. Era evidente que había algo que no quería que vieran. No tienen idea de con quién se están metiendo, gritaba. Gacy era claramente un hombre astuto y manipulador, pero había algo todavía más perturbador.
sentía que tenía mucha más experiencia en esto que las personas que lo estaban investigando. Actuaba de forma audaz y descarada, dejando cosas fuera y sin molestarse en cubrir todos sus rastros. Parecía sentirse muy cómodo con lo que estaba haciendo. Con Gacy retenido en la estación, el teniente Kosenchak se dirigió a la casa del contratista. Su corazón latía con fuerza. Habían pasado casi 2 días desde que Robert Piest, de 15 años, se desvaneció atrapado por un depredador vil. Sería ingenuo pensar que Robert estaba ileso, pero Kosenchak rezaba por encontrarlo con vida. Al entrar, los detectives se desplegaron habitación por habitación, registrando cada centímetro de la vivienda. Intentaban conectar los puntos, buscando esas piezas de evidencia que unieran a la víctima con el sospechoso, especialmente porque Gacy había negado cualquier contacto. Buscaban cualquier cosa que delatara la mentira. Propiedades personales, joyas, ropa. En el registro encontraron videos pornográficos, revistas y juguetes sexuales. También un juego de esposas niqueladas y algo mucho más oscuro, un madero de 2x4 con correas de sujeción humana en cada extremo, un dispositivo que alguien como Gacy usaría para la tortura sexual. Pero los hallazgos no se detuvieron ahí. En la basura de la cocina encontraron un recibo de revelado de fotos de la farmacia Nissan, el lugar donde trabajaba Robert Piest. Gacy también tenía un surtido sospechoso de efectos personales que claramente no le pertenecían. Un anillo de graduación con las iniciales Jazz, ropa interior demasiado pequeña para un hombre de su tamaño y un abrigo azul con capucha similar al que Robert vestía la noche de su desaparición. Entonces, mientras revisaba un armario, Kosenchak vio algo inesperado, una trampilla que conducía hacia abajo, debajo de la casa. Metió la mano bajo la puerta y comenzó a levantarla lentamente. Robert podría estar atrapado allí abajo, o algo peor. Era un simple espacio de mantenimiento o una tumba mortal. El aire dentro de esa zona húmeda y parecida a una mazmorra era denso, con un olor a humedad, pero la tierra parecía no haber sido alterada y no había señales del joven. Retirando la evidencia recolectada, Kosenchak y su equipo abandonaron la casa. Lo que habían encontrado hasta ahora era escalofriante. Debajo de su casa, y todo eso cavando el infierno en tu espalda. Y comenzó a tirar cadáveres en el río Des Plaines River. Pensó en poner cuerpos en su ático, pero pensó que se volvería problemático. Así que realmente, como una simplemente deshacerse de los cuerpos, realmente comenzó a llevarlo al río, tirándolos del puente. ¿Cuántos no puede recordar? Hay un cuerpo perdido. La policía está desesperada por recuperar. Es Robert. Toda esta búsqueda fue dictada por una persona desaparecida. Así que lo primero que está en este tipo de búsqueda es un cuerpo. Y eso es lo que realmente están buscando evidentemente. Son los restos de algo que pueden identificar como cuerpo humano. Durante los próximos 5 meses, la policía después de que el cuerpo salga del río. Luego finalmente descubren los restos del joven Robert. Y en un cruel giro del destino, su lugar de descanso final está en una zona del río. Él y su padre solía viajar en canoa. Es un cierre muy necesario para las familias de las víctimas y el teniente Joe Kosenchak. Al menos ahora, Gacy finalmente responderá por sus crímenes. Marzo de 1980 después, 5 semanas de testimonio de más de 100 testigos. Los jurados comenzaron las deliberaciones. No había duda de que Gacy mató a todos los chicos, pero estaba legalmente loco cuando lo hizo. Así que el problema no es lo hizo o no. El problema es que estaba su excusa. Puede usar la locura como su salida de cualquier tipo de cargo criminal. El problema, por supuesto, cómo hizo estos asesinatos, la historia de la manera tiene un patrón muy consistente. Él hace cosas exactamente de la misma manera. Cuando hace pequeños cambios se expone al riesgo. Estas son las maniobras de alguien que no es una locura. En solo 2 horas, los jurados emitieron un veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado John Wayne Gacy y los 33 cargos de asesinato en primer grado.
que tiene de fascinante Gacy, como otros asesinos en serie, es el hecho de que nadie sospechara de él hasta. Los investigadores realmente hicieron una investigación. Es muy difícil para la gente imaginar. Ese tipo podría debo. ¿Realmente me estás diciendo que este tipo, y voy a reuniones de negocios, y he estado involucrado en recaudación de fondos políticos, conozco bastante, es capaz de eso de ninguna manera? Nos sorprende. Lo que la gente realmente quiere es cuando tenemos un asesino en serie, cuando tenemos esto realmente perturbador. Serie de asesinatos que queremos. El comportamiento en ese crimen para que coincida. La complejidad del delincuente. Queremos ver al monstruo que queremos poder. Para reconocer que estamos tratando con un asesino en serie. El hecho es que casi nunca sucede. Casi nunca sucede. Razón por la que estas personas tienen tanto éxito es que se parecen a ti y a mí. No son el monstruo. Son tu vecino de al lado. ¿Quién tiene esa vida secreta? Tienen la vida pública, y esa es la vida que les gusta. Los vecinos siempre están hablando en los programas de televisión. Parecía el tipo más agradable. Siempre me saludaba por la mañana. Siempre estaba paseando a su perro. Cuidó de su jardín. Esa es la cara pública que podemos ver para estos chicos. Nunca llegamos a ver la vida privada o la vida secreta para estos individuos. Y es muy perturbador para la gente. Quieren saber que si veo un asesino en serie, puedo reconocerlos. Nunca va a pasar. Eso es lo que hace que los asesinos en serie tengan éxito. Es que ellos no se parecen al monstruo. Solo se parecen a ti y a veces realmente sabes que son la antítesis de lo que pensaríamos. Un delincuente en serie debería ser. Por la presente se recomienda que el acusado sea ejecutado. John Wayne Gacy, considerado uno de los asesinos en serie viciosos en la historia de Estados Unidos, fue sentenciado a muerte. Incluso cuando son empujando el cóctel mortal en su brazo. Está siendo ejecutado. Todavía está tomando el control. Todavía les dice que me besen el culo. Todavía piensa que tiene el control. Y ese fue realmente el sello de toda su carrera. Los actos viles de Gacy, su insaciable apetito por los jóvenes y el asesinato. Y su extraño fascinación con un animador infantil favorito, payasos, ha cambiado por completo la forma en que vemos estos previamente inocentes pintados. Y esta nueva cara de terror sigue inspirando a innumerables villanos, cada uno más perturbador que el último. Hay algo horrible en la figura del payaso que Gacy representa, y nuestra cultura ha explotado, que verás. Disfraces ahora en Halloween que son disfraces de payaso malvado, que todo se deriva y comienza con Gacy. Eso es lo que hace que los asesinos en serie tengan éxito. Es que ellos no. Parece el monstruo. Y a veces realmente sabes, son la antítesis de lo que pensaríamos. Un delincuente en serie debería ser como una fosa común de chicos desaparecidos. Tortura sexual sádica. Y un asesino obsesionado con los payasos detrás de todo. Estas cosas no deberían ser reales, pero son. Es la verdadera historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino original. Detrás de las pantallas. Pero antes de realizar un arresto, necesitaba pruebas sólidas de que Robert Piest estuvo allí. Dio instrucciones a su equipo para vigilar a Gacy día y noche sin descanso. Lo interesante aquí es que si sabes que tu sospechoso cree ser más listo que tú, esa vigilancia puede jugar a tu favor, ya que él podría intentar hacer algo en respuesta a sentirse observado. Kosenchak profundizó en el pasado de Gacy y contactó a su ex esposa, Carol. Ella reveló detalles inquietantes. Gacy solía salir sin dar explicaciones y a medida que su matrimonio se desmoronaba, dejó de ocultar sus apetitos sexuales, confesando incluso el tipo de hombres jóvenes que prefería. Carol había presenciado cambios de humor salvajes y actos de violencia. Y eso no era todo. Ella le contó al teniente que un antiguo empleado de Gacy, Johnny Butkovich, también había desaparecido en circunstancias misteriosas. En ese momento, Gacy fue interrogado y descartado, pero ahora todo resultaba demasiado sospechoso.
La lista de jóvenes vinculados a Gacy crecía sin parar. Entonces, Kozenchak recibió la pieza clave. La madre de Robert Piest mencionó que la noche en que su hijo desapareció, un compañero de trabajo le había puesto un recibo de revelado de fotos en el bolsillo de su abrigo azul. El detective corrió hacia la mesa de evidencia y allí estaba, el recibo de la farmacia Nissan. Era la prueba irrefutable. Llamó a la farmacia y confirmaron que los números coincidían perfectamente. Gacy había dicho que nunca lo conoció, pero el recibo demostraba que Robert estuvo en su casa. Kozenchak estaba convencido de que Gacy era el responsable, pero sin un cuerpo, obtener una segunda orden de registro sería difícil. Increíblemente, fue el propio Gacy quien ayudó. Se volvió tan arrogante que invitó a los oficiales a entrar en su casa, pensando que tenía todo bajo control. No pueden armar un caso contra mí, parecía decir con su actitud. Gacy estaba abatido al ver toda la evidencia que tenían en su contra. Sabía que podían condenarlo a muerte. Mientras era trasladado para dar testimonio, las cámaras lo acosaban constantemente. Él se cubría la cara y caminaba junto a los policías cabeza agachas. Durante el juicio, se mostró como un tipo más abierto y comunicativo, pero también tremendamente jactancioso e inhumano. Esbozando una sonrisa, dijo al jurado que aborrecía a los homosexuales, que no valían la pena, que no tenía tiempo para tener amantes mujeres, pues con ellas había que flirtear antes de tener sexo, y él era un hombre ocupado de negocios, sin tiempo para ello. Por este motivo, según él, prefería mantener relaciones homosexuales, pues era más inmediato y más fácil sin tanto preámbulo. Es necesario recalcar que sus víctimas tenían entre 14 y 21 años y no parecían tener conductas homosexuales. Parecía que Gacy trataba de justificar sus actos de una forma ridícula. Evidentemente se trataba de un depredador sexual, incapaz de aceptar su propia homosexualidad, y al que solo le importaba sentir placer por medio de las más abominables prácticas. Le daba absolutamente lo mismo si sus víctimas eran o no homosexuales, y aunque así hubiese sido, no tenía ningún derecho de abusar de ellas y asesinarlas. La actitud despectiva con la que se refería a sus víctimas solo logró despertar la antipatía del jurado. Gacy era un verdadero monstruo y parecía no enterarse. Los psicólogos y psiquiatras no llegaron a un acuerdo sobre si el acusado padecía algún desorden de tipo mental, pero sí concluyeron que el hecho de violar y torturar a sus víctimas representaba para Gacy la mejor forma de denigrar a quienes, según aseguraba, parecían no eran homosexuales. El abogado insistía en que su cliente sufría de locura temporal y que varias de las muertes se habían producido mientras se realizaban juegos sexuales consensuados. Sin embargo, Gacy no estaba loco ni padecía de trastornos que lo hicieran inimputable. Tampoco se creyó la hipótesis de que las prácticas sexuales fueran consensuadas o por dinero, pues los jóvenes habían sido sedados y amordazados. Antes del veredicto final, se presentaron a declarar dos muchachos que solían dormir en la casa de Gacy. Curiosamente no los asesinó, aunque sí les pidió ayuda para cavar algunas fosas en el subterráneo de su casa, supuestamente para buscar una filtración. Jamás supieron lo cerca que estuvieron de terminar dentro de aquellos agujeros que ellos mismos habían cavado. Los especialistas concluyeron que se trataba de un psicópata extremadamente egoísta, sádico, manipulador y carente de emociones. Fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte 13 de mayo de 1980, aunque pasaría al menos 14 años tras las rejas antes de ser ejecutado. Mientras estuvo en la cárcel, Gacy solo supo de fama. Sus fotos disfrazado de payaso aparecían en todos los periódicos generando un tremendo impacto. Su caso había sido calificado como uno de los más espeluznantes de la historia de los Estados Unidos. Es más, hasta el momento, Gacy era el asesino en serie más prolífico del país. Recibió propuestas de matrimonio y terminó casándose con una de las mujeres que se lo pidió. Recibió visitas de personas completamente desconocidas, las cuales querían tomarse una fotografía con él o comprar alguno de los cuadros que pintaba en la cárcel. Semanalmente, recibía cientos de cartas de fans que querían conocerlo. Poco a poco el payaso asesino se convirtió en una superestrella del mundo del crimen, un asesino de culto, y lo asimiló bastante bien. Gozaba de su fama,
No solo psiquiatras, psicólogos, detectives y periodistas pedían hora para entrevistarse con él, sino también escritores, directores de cine y músicos de bandas de rock. Deseaban conocerle e intercambiar unas palabras. Gacy se había convertido en toda una celebridad. Cabe destacar que jamás se arrepintió por sus terribles crímenes. Una de sus más famosas entrevistas transcurrió cuando fue interrogado por el famoso investigador del FBI, Robert Presley. Ambos fueron vecinos desde niños, aunque no se conocían. Era paradójico que dos de las más emblemáticas figuras del crimen y la investigación criminal, respectivamente, hubiesen vivido su infancia a solo un par de manzanas. Gacy se mostró como un sujeto afable y simpático en la entrevista, pero Presley aseguraría más tarde que detectaba en Gacy una personalidad tremendamente capaz de atraer a su víctima como lo hace una araña, y que cuando ésta se daba cuenta de que había caído en la red, ya era demasiado tarde. El asesino comenzó a pintar y dibujar en la cárcel, sobre todo payasos, en alusión a su propio personaje. Eran obras bastante mediocres, pero parecía que todo lo que tocaba Gacy se transformaba en oro. Varias de sus pinturas serían subastadas posteriormente en miles de dólares. Una de ellas, un autorretrato suyo disfrazado de su alter ego, Pogo el payaso, fue enviada por el mismo Gacy a Robert Presley, quien la guardó a regañadientes en su estudio. Meses después, recibió una invitación de Gacy para presenciar su muerte por medio de la inyección letal. Presley no acudió a la cita. Durante toda su estancia en la cárcel, Gacy siempre trató de justificar sus crímenes y jamás demostró arrepentimiento. Es más, solía enfadarse con su abogado por no idear una estrategia que lo librara de la pena de muerte. De muerte solo le preocupaba salir con vida de aquel proceso y se mostraba completamente insensible ante el llanto de los familiares de sus víctimas. Según él, era todo un montaje, un teatro. Ni siquiera se molestaba en simular, ni siquiera pidió disculpas. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994. Cientos de personas salieron a la calle para celebrar dicho acontecimiento. Gacy se había convertido en un personaje tan infame que su ejecución supuso un alivio para toda la comunidad. El fin de una horrible historia. Las últimas palabras de John Wayne Gacy solo demostrarían una vez más su intratable arrogancia. Béseme el culo. Pero Gacy seguirá siendo recordado su apellido. Su apellido es obligatorio en cualquier compendio que trate sobre asesinos seriales y su caso reconocido como uno de los más terribles de la historia. Su cerebro fue donado a la ciencia para el estudio de la mente criminal y es la psicóloga forense Helen Morrison, autora del libro Mi vida con los asesinos en serie, que lo tiene bajo su cuidado. Tras analizarlo, no se descubrió ninguna anormalidad de permanecer solo 18 meses tras las rejas, y debido a su comportamiento ejemplar, Gacy ha dejado libertad condicional. Vuelve a Illinois para rehacer su vida, o al menos eso parecía. Gacy no podía aceptar que le gustaran los hombres. Despreciaba a los gays tanto como lo hacía su padre, pero era innegable que le atraían. Su odio hacia la homosexualidad y hacia sí mismo era una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. En 1971, compró una casa en el sector de Norwood Park Township, en donde montó una oficina de construcción. Al mismo tiempo, se mostró como un vecino simpático y servicial con la comunidad, además de convertirse en todo un personaje. Era vocal de mesa del Partido Demócrata y un miembro activo y muy respetado. Muchos lo recordaban visitando a chicos con enfermedades terminales en los hospitales, disfrazado de Pogo el payaso, un personaje inventado por él mismo y que también acudía a alegrar cumpleaños y fiestas, llevando globos y golosinas a los menores. Sin duda, este anecdótico detalle sería trascendente a la hora de contar la historia de tan despiadado homicida. Gacy seguía empeñado en mostrarse como un ciudadano modelo. Era casi como una obsesión. Se casó por segunda vez, tuvo 2 hijas, montó una empresa de construcción que prosperó y continuó vinculado al mundo de la política. Más pronto que tarde comenzó a relacionarse con algunos jóvenes del vecindario, los cuales acudían a su casa para solicitar empleo como albañiles en su empresa. La historia se volvía a repetir, pero esta vez no quería que lo atraparan. No podía dejar testigos.
Es en uno de 1972 97-2 cuando Gacy comienza una serie de asesinatos realmente espeluznantes. Solía invitar a jóvenes y adolescentes a su casa, con la promesa de un trabajo o dinero. Una vez que entraban en confianza, los drogaba con cloroformo y los sometía a numerosas torturas y vejaciones. Primero los desvestía mientras estaban inconscientes. Luego los esposaba y ataba con sogas y cadenas para torturarlos. Generalmente usaba cigarrillos encendidos y estrangulación, pero prefería ahogarlos en la bañera para después revivirlos con el único fin de prolongar el tormento. Los violaba reiteradas veces y para que no gritaran, les introducía la rama interior por la boca casi hasta la mitad del esófago. Algunos de los chicos que torturó y violó morirían asfixiados debido a este procedimiento. A otros los estranguló, apuñaló o ejecutó de un disparo en la cabeza. Constantemente inventaba nuevas formas de ofrecer su servicio a quienes entraban desprevenidamente a su casa. En un principio, Gacy despachaba los cadáveres en ríos cercanos. Sin embargo, una dolencia en su espalda comenzó a complicarlo. Además, consideró que salir a la calle con un cuerpo en su automóvil era muy arriesgado, por lo que decidió enterrar los cuerpos bajo su casa. Una trampilla en el piso daba paso a un subterráneo donde comenzó a acumular cuerpos durante años, cubriéndolos de cal viva y enterrándolos en cemento fresco. Su esposa, que vivía en otra propiedad, jamás sospechó de las retorcidas prácticas de su marido. Al mismo tiempo, Gacy solía invitar a otros vecinos a su hogar, en donde se mostraba muy amable y se excusaba por el mal olor. Según él, se debía a un desagüe cercano que daba justo a su jardín, lo cual no era cierto. Pero nadie sospechó que pudiese haber un cadáver en la propiedad. Era un próspero hombre de negocios, simpático e inteligente, un emprendedor comprometido con la comunidad y padre de familia. Todo saldría a la luz en diciembre de 1997, cuando la policía recibió el aviso de la desaparición de un chico llamado Robert Piest, de 15 años. Descargo de responsabilidad. Este programa contiene descripciones de violencia gráfica y situaciones sensibles basadas en hechos reales. La información se presenta con fines documentales y educativos. Se recomienda discreción. Conclusión. La historia de John Wayne Gacy es un recordatorio de que los monstruos más peligrosos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces usan una máscara de normalidad y viven justo al lado. ¿Qué piensas de este caso? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a Crime File Unlisted para más expedientes de la vida real.